Juan, en la tercera carta de Juan, en el versículo 2, dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este versículo esta vez impactó a mi vida de una manera diferente. Obviamente que ya la conocía, pero esta vez me hizo un sentido diferente. Me hizo examinarme y recorrer mi vida. No, hace unos años que vengo pasando unos procesos de salud que a veces se hacen más fuertes y a veces se hacen difíciles de llevar. Y hay días que son complicados y muchas veces oré al Señor para pedir por sanidad, para clamar por sanidad. Sin embargo, a veces hubo silencios y hubo una vez que el Señor me decía que era necesario sanarme de adentro hacia afuera. Entonces, desde ese momento empecé a orar de esa manera: Señor, sáname de adentro hacia afuera. Y al encontrarme nuevamente con este pasaje, impactó mi vida, ¿no? Porque yo anhelo la salud física, ¿no? De gozar una buena salud. Y Él me mostraba que si mi alma no prospera, que si mi alma no está sana, no puedo alcanzar esa salud que anhelo, que necesito y prosperar en todas las áreas. Les busqué el significado de prosperar. En la RAE dice: mejorar económicamente, dicho de una idea o de un proyecto, cobrar fuerzas, imponerse o triunfar. Otra definición es mejorar progresivamente de situación, especialmente en el aspecto económico y social. Pero en un sentido bíblico, prosperar se refiere a las bendiciones recibidas de Dios para nuestras vidas y que trascienden nuestra existencia misma. Y no significa simplemente dinero o riquezas del mundo, sino que se basa en 4 puntos específicos: el físico, el financiero, el espiritual y también el intelectual. Es importante un balance de estos 4 puntos, ya que esto conlleva un equilibrio en la manera de vivir. El Señor este tiempo ministraba con esta palabra a mi vida y me llevó a recorrer unos años atrás, ¿no? Y por eso quiero compartirles un poco de mi testimonio, porque el Señor me hacía sentir esto que tenía que transmitir. Pensé que iba a ser para otro lado, pero de repente empecé a sentir unos sacudones en mis emociones, ¿no? En mis sentimientos, y el Señor me hacía ver que era necesario. Entonces quiero compartirles que cuando yo llegué al camino del Señor, estaba en un momento muy difícil. Mis padres habían tenido una discusión fuerte que a mí me había afectado demasiado y había entrado en un pozo depresivo que no podía salir. Yo ya tenía mi familia, teníamos nuestros hijos, pero no lo podía soportar. Era muy duro porque nosotros nunca habíamos experimentado, ellos jamás se habían discutido delante nuestro, jamás nosotros los vimos pelearse. Entonces, de repente, esa situación me afectó demasiado. Era como que yo percibía que ellos se iban a separar y todo eso. Y empecé a caer en un pozo, a llorar, a vivir llorando. Y creo que el Señor me rescató en el momento justo, en un momento que yo no lo hubiese pensado, ¿no? Había ido de visita a Lanús, estábamos con Sami por ir a cenar a la casa de un tío y esperábamos a mi tía Leandra, que no llegaba de la reunión, que se había extendido, como siempre, los cultos. Y fuimos a buscarla y pasamos. Entonces estábamos sentados por allá atrás y no sé en qué momento el predicador me llama, no sé en qué momento me fui adelante porque ni siquiera lo escuché. Y de repente el Señor se reveló a mi corazón, me habló, me sanó de una úlcera esa noche, para la gloria de Dios. Esa noche volví a comer, después de un montón de tiempo que vivía pollo y calabaza. Y bueno, ahí comenzó todo, ¿no? Su amor en mí. Ahí pude experimentar el amor de Dios. Muchas veces lo busqué, muchas veces lo anhelé. Y fue difícil igual ese cambio en mí, porque yo venía de una cultura católica, como la pastora Romy, como siempre lo cuenta, de la misma manera, casi igual. Nosotros fuimos todos bautizados, tomamos la comunión,
nos casamos por la Iglesia Católica, yo me iba a confesar, iba a misa, comulgaba, todo lo que había que hacer. Entonces el cambio fue difícil para mí. Me costó un montón, me costaba un montón viajar en la semana, llegar, ir con los chicos, volver tarde. Pero sin embargo siempre fue su amor. Muchas veces yo no lo pensaba, pero llegaba, estaba ahí. Y si ahora miro hacia atrás, fue su amor, su misericordia, ¿no? Me llevó siempre con sus lazos de amor e iba tratando mi vida, iba ministrándome, iba sanando. Poco a poco, me costó los primeros años un montón, no le voy a negar, y como decía el pastor el otro día, que no debemos tener vergüenza, ¿no?, del Evangelio. Capaz que en mis comienzos sí he tenido vergüenza, me costaba un montón, la verdad que me costaba un montón, y hasta que empecé a ser ministrada, ¿no? Pasaron unos años, con Sami vamos a visitar a Sembradores, Cintia se congregaba ahí, Samantha ya se había mudado para acá y nos dice, vamos, que hay una iglesia, que qué sé yo, bueno, vamos, fuimos otra vez, bueno, y en esa segunda vez el Señor me hace libre de un proceso de duelo, que después de la pérdida de mi abuela yo no podía salir de ese estado, había pasado más de 2 años y no me podía resignar, y en una tarde de repente Dios me hace libre, algo increíble, algo que yo no lo esperaba, y sin embargo me trajo una sanidad, que esa noche salí casi en el aire. Luego, y así seguimos, ¿no? Llegó el 2017, la pastora Romina me da una palabra de parte de Dios y me dice, este es tu año, este año el Señor te levanta. Y ese año Sergio llegó al Señor, se convirtió, empezamos a congregar juntos como familia, nos cambió la vida. También fue medio difícil, pero íbamos, intentábamos. Luego, casi a fin de año, empecé con mi proceso de salud y fue muy difícil también. Llegué al hospital casi sin hematocritos, llegué a la clínica con análisis de urgencia, que la doctora no podía entender cómo había llegado yo en esas condiciones, parada, caminando sola. Y bueno, luego de estudios, me detectaron la celiaquía, me detectaron después el síndrome de Sjögren, después de descartar un montón de cosas, la fibromialgia, que eso eran mis dolores, que hasta ahora los tengo y que a veces son inaguantables, la anemia crónica, y así fuimos pasando, ¿no? Era un momento en que el dolor a veces era tan fuerte y experimentaba cosas tan difíciles que no los aguantaba y sentía la muerte de cerca. En ese tiempo de vuelta sentía que me moría. Y de repente en un culto viene el hermano Alejandro a saludarme y me dice, levántate y come, que largo camino te resta. Esa palabra quebrantó mi corazón, fue Dios mismo, me deshizo. Fue una espada, esa espada de 2 filos que entró y partió mi alma, mis tuétanos, mis coyunturas, y recibí y creí y tomé la palabra y la declaré, y sabía que era el diablo que estaba intentando intimidarme de vuelta. Nos levantamos, empezamos de vuelta y seguimos, ¿no? Luego vino la jornada de prevención contra el abuso sexual infantil, y el Señor me hace libre. Yo había sufrido abuso sexual durante mi niñez muchas veces y nunca lo había podido contar, solamente a mi esposo, luego que estuvimos juntos, y era algo que siempre me persiguió, esa sombra, ese temor. Y una noche llegó el apóstol, oró por nosotros y en la administración fui libre, y otra vez vi la mano del Señor, otra vez vi su misericordia sobre mi vida. Luego vino el 2019, vinimos a la iglesia de Parque a trabajar, a servir con muchas ganas, con mucho amor también, y fue un año también complicado porque en donde trabajaba la persona tuvo un accidente y tuve que empezar a trabajar más días, más horas, así que no tenía tiempo casi para nada, que me había olvidado del Señor. Trabajaba en su obra, pero no tenía intimidad con el Señor de la obra. Fue muy difícil ese tiempo porque no tenía tiempo, no tenía fuerzas
y en el trajín eso de repente el Señor me pega una sacudida de nuevo. Y no le estaba dedicando el tiempo que Él merece de cada uno. Bueno, luego vino la pandemia que nos aisló a todos, nos encerró, vino el miedo, la incertidumbre, la ansiedad que hizo golpear de vuelta a las puertas y tuvimos que decidir si nos quedábamos en ese pozo de desesperación o nos levantábamos en oración, en clamor, en búsqueda del Señor. Fuimos ministrados a través de los devocionales, de las transmisiones y a través de los cursos. Estaba estudiando en EMNA, luego me anoté en Refopan, que es una red de formación pastoral para la niñez, que queríamos haber hecho hace un par de años y al final nunca pudimos llegar. Empiezo con una materia que se llama Restaurando el Corazón del Niño y cada clase el Señor algo hacía en mi vida. Lo compartí en la célula porque fue algo tremendo. Y el Señor cada clase me llevaba a un punto específico de mi niñez para sanarme, para perdonar, para pedir perdón y cada cosa, ¿no? Y así fue todo este tiempo y todo este tiempo hasta ahora el Señor sigue obrando y ministrando y sanando despacito. Muchas veces le pregunté al Señor por qué tarda tanto. ¿Por qué no puedo ser libre de una vez como tantas personas? Como muchas veces escuchamos que llegan al Señor, se convierten y su vida da un giro radical, un giro de 180 grados. Y a mí me cuesta y me cuesta. Y el Señor me decía que tiene que ser de raíz, que tiene que ser minucioso porque es necesario, porque a veces venimos cargando tantas cosas del pasado, que si bien cuando llegamos a Cristo somos nuevas criaturas, tenemos un mundo que quedó atrás por sanar. Y a veces en ese afán de querer empezar a crecer, a servir, y somos ministrados y nos enseñan y esto y el otro, todo eso que estaba atrás queda tal vez tapado, queda tal vez oculto o olvidado a veces. Entonces el Señor me hacía ver que era necesario. Me ministraba obviamente primero a mi vida y me decía que todo lo que pasé fue necesario, que es parte de la escuela, que es parte del proceso. Les comparto Mateo 16, 26. La voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta palabra impactó mi vida un montón, porque muchas veces andamos en ese afán, en ese andar de querer ganar, ¿no? De querer ganar almas, de querer trabajar, de querer servir, y no nos damos cuenta que estamos deshechos por dentro, que tenemos un montón de cosas que sanar, que nos olvidamos de cosas, pero que están ahí. Y esta palabra impactó mucho, esta versión sobre todo, me ayudó a comprenderlo más todavía. Y bueno, yo pensaba, ¿no? ¿De qué nos sirve ganar a todo el mundo si perdemos nuestra alma? Nuestra alma es importante para Dios. Como predicaba la hermana Naira, somos un ser tripartito, tenemos un alma, un cuerpo y un espíritu. Y el alma es importante. Por eso Él nos quiere restaurar, pero para eso debemos darle el lugar, dejar que Dios haga lo que tenga que hacer en cada uno. Y nosotros debemos perdonar lo que tengamos que perdonar, arrepentirnos de nuestros errores, del pasado, rendir nuestra vida por completo a Cristo y pedir perdón también si es necesario. Porque a veces estamos más preocupados por tener la razón que nos desenfocamos de Cristo. Y si no dejamos que Él nos sane, entonces nos atamos peor. Y para seguir contando un poco de mi testimonio, me llevaba el Señor más atrás, allá por el 2001, cuando estalló la crisis del país. Yo estaba ya trabajando en microcentro
y no podíamos salir del lugar. Era un día horrible, se respiraba el temor en la calle, mucha gente, venían hombres con las caras tapadas, con palos, parecían que iban a romper todo. Nos encerramos en el local, estuvimos por horas ahí hasta que pudimos salir. No podíamos viajar. Yo la tenía a Jimé en casa, una bebita de 10 meses, y parecía que no iba a poder llegar a mi casa. Y todo eso me hizo, más los tornados que estuvimos antes, me hizo desencadenar en ataques de pánico, en fobias, cuando no se escuchaba, cuando no se sabía lo que era. Unos meses después tuve que dejar de trabajar porque no aguantaba el viajar, tenía terror. Llegaba a las guardias descompensada, con aceleración, dolor en el pecho, no podía respirar, el brazo duro, y sin embargo salía perfecta porque no tenía nada. Y todo esto me desencadenó, ¿no?, esta situación que viví, pero eso solamente había sido el detonante, sino que venía cargando muchas cosas. Como les comentaba, fui víctima del abuso sexual infantil, y todo eso me llevó a vivir una vida tal vez diferente, a tener sentimientos de soledad, sentimientos de abandono, tristeza, angustias, vergüenza, y tal vez eso me hizo ser como era en ese momento, ¿no? Mi estima estaba en el piso siempre. Por eso cuando hicimos el curso con Nina, en esa capacitación que les contaba que el Señor me hizo libre, el Señor me confrontó en una de esas clases, porque cuando estudiábamos el perfil del niño abusado, a corta y a largo plazo, yo me vi mi vida entera, de niña, adolescente y adulto. Y fue muy duro para mí. No lo podía enfrentar, no pude ir a la siguiente clase porque lo quería hacer, pero mi cuerpo no podía avanzar, parecía que me iba a desmayar. Entonces, todo esto me hizo ser una persona con miedo, toda la vida. Fui una persona muy temerosa, siempre el temor me rodeaba. Hasta que llegué a la adolescencia, empecé el colegio secundario, y ese miedo que yo tenía lo disfracé de una coraza, y me creía fuerte, y me creía que yo podía, pero en realidad era una coraza falsa, porque en realidad siempre fui igual. Entonces empecé a ser rebelde, porque quería salir de mi casa, porque me sentía segura en la calle, porque mi abusador era del entorno familiar. Entonces, como en la mayoría de los casos, hay un porcentaje muy alto, ahora no lo tengo anotado, pero la mayoría de los casos donde hay un abusador es del entorno familiar, del niño. Entonces, yo quería salir, me quería ir, me quería olvidar, y me sentía segura en la calle, y pensaba que ya nada me podía pasar porque ya todo lo peor ya me había pasado. Entonces después terminé el colegio, empecé a trabajar, a tener mi independencia, y lo único que quería hacer era disfrutar, olvidarme de todo. Era mi manera de olvidarme, de seguir la vida. Y en esos momentos era mal vista, era juzgada por muchos. Muchos levantaban el dedo contra mí. Yo veía cómo me miraban, y tal vez era mala influencia, lo sé. Pero todo eso que yo recibía se hizo un rechazo dentro mío hacia ciertas personas, ¿no? Fue un momento difícil. Y luego de eso, bueno, llegó Jimé a mi vida, que vino a llenar mi vida de amor, ¿no? A cambiarme, a llenarme. Yo pensaba que me había llenado, ¿no? Pero igual tampoco había sido llena hasta que llegó Cristo a mi vida, ¿no? A llenar ese vacío. Pero sí vino a traer luz, amor, paz, todo lo que no tenía. Luego, bueno, comenzamos con Sergio, nuestra relación, luego vino Enzo, y yo pensé que todo esto ya había olvidado, como dice el dicho, que todo mi dolor había quedado en el pasado y que lo había olvidado.
pero la verdad que ese dicho que dice que el tiempo cura las heridas es mentira, porque no lo cura nada, porque en algún momento va a venir a golpear a tu mente los recuerdos y te va a hacer doler más que antes. Y solo Jesús puede curar. Ahora yo lo sé, lo viví, lo experimenté y por eso se los comparto. Pero en ese momento me sentía tan vacía. Y bueno, el Señor viene ministrando mi vida siempre y sanando y restaurando. Hasta el miércoles pasado, que estaba por allá atrás, el Señor me mostraba una persona y empecé a orar por esa persona. Y de repente el Señor me empieza a mostrar como una película. ¿Por qué era que yo estaba tan dolida con él? Se lo compartí a Cintia el fin de semana. Y empecé a orar por su vida. Y me empecé a acordar, el Señor me mostraba por esto, por esto, por esto. Y todo eso se había hecho un rechazo. Yo ya me había olvidado, ni siquiera sabía, ni me acordaba de todo lo que habíamos pasado. Pero sin embargo tuve que perdonar, tuve que soltar de vuelta, tuve que bendecirlo de vuelta, porque entiendo que yo no merezco cargar con esa carga, con ese peso, no me corresponde. Y también hacer libre a la persona, esa persona que tal vez me lastimó, que me dañó, porque tampoco fue culpa de él. Si bien yo muchas veces me pregunté cómo nadie se da cuenta que hay tristeza en mí, nadie se da cuenta que me siento sola. Nadie se daba cuenta, pero tampoco los puedo juzgar. Porque ellos no sabían, si yo no se los contaba, no podían saberlo. Y también a veces hay personas que llevan su vida como pueden también. Yo no puedo juzgarlos, porque tal vez ellos también vienen atravesando cosas. Yo no me puedo enojar. Nunca pude odiar a mi abusador, porque yo no sé lo que pasó él. Lo más probable es que él haya sido abusado cuando sea un niño, cuando fue un niño. Lo más probable es que haya sufrido violencia, porque esto es así, son patrones que se repiten. Cuando estudiaba en Ramá, hicimos la materia de iniquidad, lo aprendí, lo pude ver, y es la maldad mismo que se repite de generación en generación. Entonces comprendí, y es necesario perdonar, y es necesario soltar todo lo que nos duele. Es necesario, porque no podemos cargar con esas cargas que son pesadas. Disculpen si me extendí con mi testimonio, pero ¿por qué les contaba todo esto? Es porque el Señor me mostraba que dentro de la iglesia hay mucha gente que está triste, que está dolida, mucha gente que está rota, como se dice, así como yo, que después de muchos años de caminar y de ir por este camino hay cosas que sanar. Y hace un tiempo el Señor viene hablándome en esta área y me decía que no podemos ir allá afuera a querer bendecir, a orar, a ministrar, a impartir, si nosotros no estamos sanos en todas las áreas. Y la emocional es una muy importante, porque después salen las cosas que están ahí. A veces de repente sale un enojo, sale una ofensa, y eso nos tiene que ser como una alerta para nosotros, porque algo debe haber adentro nuestro. Entonces, ante una pequeña chispita, ahí sale nuestro carácter. Hubo un proceso difícil que había pasado y que sentí que el Señor me pasaba por la zaranda. Y estaba muy enojada en esa situación. Tenía mucha bronca y sentía que era injusto todo. Lo hablaba con Nina, creo. Y después yo decía, ¿de dónde salió ese enojo y esa ira? Porque yo no soy así. No me mostraba así, pero el Señor me decía, sí, sos así, porque si eso sale de vos, está ahí. Sos así. Porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su boca.
Y entendí y otra vez tuve que rendirme al Señor, pedirle perdón y dejar que Él moldee mi carácter una vez más, que me sane de esa herida, ese dolor que era tan fuerte. Les voy a compartir en el Salmo 25. (25:16) dice: Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Y luego vamos al 138 de Salmos también. En el versículo 3 dice: El día que clamé me respondiste y me fortaleciste con vigor. En el versículo 6 dice: Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Muchas veces me encontré clamando así como David, en mi desesperación, en mi angustia, clamando por mi alma: vivifícame, Señor. Y ahí venía, como dice el capítulo 3, el día que clamé, tú me respondiste, porque cuando clamamos, Dios responde, Dios no nos deja. Y Él vino a fortalecer cada situación, vino a fortalecer mi alma con vigor. En el 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Esa fue la palabra y la promesa que tomé para mi vida. Y yo sé que Jehová, el Señor, va a cumplir el propósito de cada uno de ustedes también. Es increíble, ¿no? El salmista, cada situación que vivimos podemos encontrar un salmo, un versículo de un salmo para expresar lo que a veces atravesamos, lo que estamos sintiendo. Este tiempo el Señor me hacía ver que tenía un montón de cosas no resueltas dentro, en mi vida, ¿no? En mi corazón. Y que debía enfrentarlos, aunque muchas veces no nos gusta enfrentar esas situaciones, porque no nos gusta ser expuestos de nuevo. Nos duele otra vez recordar o que esas cosas estén, es como que le echamos sal a la herida. Pero es necesario, el Señor me mostraba que era necesario porque nos tiene que sanar de raíz, así como me dijo a mí, es de raíz y es de adentro hacia afuera. El Señor en este tiempo me mandaba a hablar con una persona y no quería, me resistía, peleaba con el Señor, hasta que entendí que era su propósito y que iba a ser de bendición para mi vida, porque Dios siempre tiene mejores planes y sus pensamientos son más altos. Y es entender eso, como decía Sole, es someternos bajo su voluntad y dejar que Él obre, ¿no? Para mí fue muy importante aprender esto, a confesar cada situación delante de Dios, a perdonar, a soltar el perdón, ¿no? Cada vez que fui dañada, cada vez que fui lastimada, como les contaba, muchas veces el Señor me llevaba a ese momento específico con esa persona específica y tuve que soltar el perdón con voz audible, porque el diablo y el infierno tienen que escuchar que somos libres y que ya no cargamos esa atadura. Es importantísimo eso. Yo lo aprendí, lo experimenté y por eso se los comparto.
porque el Señor me mostraba eso, que no podía darles otra cosa que lo que yo no haya vivido, ¿no? Qué mejor manera de predicar que es con nuestro testimonio. Es importante confesar, como dice en Santiago 5:16, ¿no? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿no? Es importante eso, es importante tener confianza, tener a alguien de confianza y poder contarlo. Es importante llegar a los pastores y poder contar cada cosa, cada situación. Porque es importante, porque cada vez que contamos nos hacemos libres. Dijo el Señor Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es importante, yo cada vez que cuento mi historia, cada vez duele menos. Es un proceso igual, no es que desde ya y ya está, no, es un proceso. Es una decisión de cada día. El perdón es un proceso, también es muy difícil. A veces una cosa mínima se puede perdonar súper fácil, pero cuando son dolores o cosas fuertes es muy difícil perdonar. Y es un proceso, es una decisión de cada día, como les decía, poder soltar a esa persona de esa atadura y que sea libre. Es un regalo, el regalo que le damos a esa persona. Tal vez no se lo merece, como decía hoy, pero nosotros sí nos merecemos la libertad. El Señor me había dado una palabra hace unos años también, en Job 11. La pude compartir también en la célula, pero el Señor me la traía de nuevo y se los quiero compartir porque siempre es de bendición a mi vida. Job 11:13. Dice así: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la justicia, entonces levantarás tu rostro limpio y de mancha, y serás fuerte, y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ellas como de aguas que pasaron. Es una promesa hermosa, ¿no? Debemos disponernos nosotros, ¿no? Debemos sacar la maldad de nuestra vida, esa maldad que venimos cargando de generación en generación. Y el Señor promete que nos va a hacer olvidar nuestras miserias. Él cubrió cada una de mis miserias con su amor. Eso es la misericordia del Padre. Y esa misericordia debemos tener nosotros para con nuestros hermanos, cubrir sus miserias con amor. A veces no es fácil, pero hay que intentarlo, vale la pena. Y aparte que si el Señor lo hizo con nosotros, ¿cómo no lo vamos a hacer con los demás? Tremenda promesa, tremenda. Esta palabra siempre impacta mi corazón, porque puedo ver mi vida pasada y cómo Él vino a rescatarme. Y hoy sí me acuerdo de las cosas que pasaron, fueron así, como aguas que pasaron, pero ya no duele porque Él cumple la promesa, porque cuando hay promesas y palabras de Dios, Él la cumple. Yo le pido al Espíritu Santo que pueda traer luz en esta noche. Si hay cosas que sanar, si hay cosas que resolver, tal vez en sus vidas, Él pueda traer a memoria si es que ya no lo hizo. Si hay falta de perdón, si hay tristeza, si hay dolores. Yo le pido al Señor que en esta noche venga a ministrarnos, venga a ministrar mi vida primeramente, porque sé que siempre hay cosas que sanar, ¿no? Siempre hay cosas que resolver. Pero es importante que dispongamos nuestro corazón, que nos sometamos, como decía la palabra hoy, como compartía Sole. Yo
Yo sé que, como dice en Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo sé que Él va a perfeccionar, me va a perfeccionar, porque Él comenzó esa obra en mí, la va a perfeccionar hasta el día que Él venga, y que de la misma manera los va a hacer con cada uno de sus vidas. Le pido al Señor que en esta noche sea una noche de sanidad, una noche de libertad, una noche de liberación, ¿no? Así como muchas veces obró en mi vida, siempre, en cualquier culto el Señor trae libertad. En cualquier momento, hace unos domingos atrás, predicaba el pastor, no recuerdo la palabra, pero yo estaba allá en la puerta y de repente el Señor me mostraba una situación de mi vida, también de mi niñez, en donde estaba sola y lloraba. Y fue una situación de soledad también, y el Espíritu Santo ministrando y trayendo libertad. Yo siempre le digo, Señor, trae memoria, trae convicción de pecado, alumbrame con tu luz. Si hay cosas para sanar, si hay cosas para sacar, hacelo, por favor. Y Él hace. Vos le pedís y Él te da, como dice su palabra. Así que yo les pido que podamos orar en esta noche. No, los invito a ponerse de pie. Tal vez no fue un mensaje muy rebuscado, no hubo nada de homilética, algo muy sencillito, pero era lo que el Señor me daba a mi vida, ¿no? Es compartir, como le decía, lo que yo viví, ¿no? Vamos a pedir en esta noche que el Espíritu Santo traiga sanidad a las heridas del alma, aún a las más profundas, sanidad de nuestras emociones, sanidad de adentro hacia afuera. Que sea una noche de liberación. Si sufriste un abuso sexual, tal vez así como yo en tu infancia, si sufriste violencia verbal o física, o cualquier tipo de maltrato en la niñez, o en la adolescencia, o aún siendo adulto, ¿no? Tal vez cuando eras niño sufriste maltrato o violencia de la persona que debía amarte, que debía cuidarte, que debía protegerte, y eso lastimó tanto tu corazón que hay alguna raíz ahí al fondo. Dios quiere hacerte libre en esta noche. Tal vez si tus padres se divorciaron, como me pasó a mí siendo adulta, y eso marcó tanto mi vida que sufría. De la misma manera sucedió con tu vida. O si tal vez vos le echaste la culpa de lo sucedido y esa culpa la tenés todavía, estás cargando. Dios te va a hacer libre. Si fuiste decepcionado tal vez, o traicionado, si tenés sentimientos de frustración, de abandono o de soledad, el Espíritu Santo en esta noche te va a hacer libre. Si tal vez la persona que más confiabas te traicionó, contando aquello que le habías confiado, y eso te avergonzó y dolió tanto que nunca lo pudiste superar, el Señor te va a hacer libre. Si tal vez alguien te discriminó o lanzó palabras en tono racista sobre tu vida y eso te marcó, porque aunque antes no se hablaba del bullying, siempre existió y siempre hubo eso en los niños, y tal vez alguien te hirió con palabras, esas palabras que hieren, el Señor te quiere hacer libre. Si experimentaste tal vez pobreza en tu infancia y eso te mantiene estancado o impide avanzar y prosperar, Dios te va a hacer libre. Si tal vez algún trauma del pasado te mantiene atado o atada a esa situación, déjame decirte en esta noche que Dios te va a hacer libre y te va a sanar, porque Dios quiere que prosperemos en nuestra alma, para que después gocemos de esa salud y podamos prosperar en todas las áreas. Como les decía hoy, si tal vez muchas veces te juzgaron por tu manera de vivir o de comportarte y no sabían esas personas por qué vos eras así, porque no se pusieron en tus zapatos, no sabían lo que vos estabas pasando y eso te dolió. El Señor te quiere sanar. Si esas personas no te comprendieron y agrandaron la herida que ya tenías, el Señor te quiere sanar en esta noche. Es el Espíritu Santo.
aún caminando en este camino. Tal vez si alguien te lastimó, si tal vez algún líder, alguien en quien confiabas te traicionó y eso hizo estancar tu llamado, tu ministerio. En esta noche se lo tenés que entregar al Señor de raíz, que traiga libertad total, una libertad genuina, una libertad verdadera, porque ya no podemos cargar con heridas del pasado, porque hay un montón de cosas hacia adelante para hacer, pero debemos viajar livianos. Como dijo el apóstol, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Que sea el tiempo de sanar. Pidamos al Espíritu Santo que en esta noche traiga luz y nos muestre cuáles son esas heridas del pasado que aún están abiertas en nuestro corazón. Y si tenés que soltar perdón, soltalo. Si tenés que pedir perdón, hacelo. Si tenés que arrepentirte, hacelo. Es importante que dejemos a Dios obrar en nuestras vidas. El Señor me mostraba, hay tanto que hacer afuera. Y luego de que Él haga su proceso, de que perfeccione la obra en nuestras vidas, vamos a poder ir y vamos a poder ser luz y vamos a poder sanar y libertad a los que están afuera, porque afuera, déjenme decirles que están peor que nosotros y encima no tienen a Cristo en su corazón. No solo le vamos a llevar un mensaje de salvación, no solo le vamos a decir que Dios los ama, sino que vamos a ir con esa autoridad, con ese poder que el Señor nos da, porque ya lo hemos pasado y vamos a traer apertura de cárceles espirituales. Vamos a abrazar a esos que están sufriendo, a los que están quebrantados de corazón. Como dice el profeta Isaías, en el capítulo 61, les voy a leer la traducción lenguaje actual. Dice, el fiel servidor de Dios dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dios también me envió para anunciar, este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes y para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Entonces los llamarán robles victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder. Así nos ve el Señor como robles victoriosos, luego que Él complete la obra en sus manos. Que sea el tiempo que Dios traiga sanidad, que sea el tiempo. Yo siento que el Señor algo quiere hacer en esta noche, así como ministraba mi vida, como viene inquietando mi corazón, mi espíritu, como viene sanando. Yo creo que algo va a suceder en esta noche, que el Señor quiere hacer algo nuevo, que otra vez va a abrir un camino en el desierto y un río en la soledad. Oh Espíritu Santo de Dios, te adoramos, Padre. Bendecimos tu presencia, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí, Padre. Oh Padre de la gloria, yo te pido